Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las audiencias de Tobías, enmarcadas en las sesiones del Círculo Carmesí, canalizadas por Geoffrey Hope. Y esta vez estamos con la serie segunda, El Creador, y vamos a hacer la continuación del capítulo 8, Recibiendo el fruto de la rosa. Hemos hecho una primera parte en la que, como suele hacer Tobías al principio de las audiencias, pues es una pequeña introducción en la que comenta temas interesantes, pero aprovecha para que se entrelacen las energías de los asistentes físicos y los asistentes extrafísicos. Una curiosidad de esta audiencia es que los asistentes extrafísicos esta vez el segundo círculo de asistentes, porque el primer círculo eran precisamente las personas que suelen acudir a esa audiencia, el segundo círculo de asistentes eran la parte de la conciencia de las personas vivas que se relacionaban con los asistentes humanos habitualmente, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus jefes, parte de la conciencia que venía a esa audiencia para entender cómo los humanos que asistían a esas audiencias estaban haciendo esta transformación, este cambio de la nueva a la vieja energía, por curiosidad. Lógicamente, luego esos humanos no se iban a acordar desde la mentecita material, desde la conciencia de vigilia, de que habían estado asistiendo a esa reunión, pero internamente sí, y eso tenía una serie de efectos también. Pues bien, nos habíamos quedado en el punto en el que Tobías comienza a comentar de nuevo la historia del príncipe Jack del reino de Siam, de Yo Soy, si Yo Soy se diría, con la S delante. Y como es una historia tan interesantísima, hoy esta segunda parte vamos a dedicarle entera a lo nuevo que dice Tobías sobre la historia de Jack, y ya la tercera parte comenzaremos con la lección propia número 8, con el contenido propio de la lección, que es Recibiendo el fruto de la rosa. Pero siempre que habla Tobías sobre la historia del príncipe Jack es impresionante, es interesantísimo al máximo nivel. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario, que dice así. Ahora, esta noche continuaremos discutiendo un poco acerca del viaje del príncipe llamado Jack. Este también es el viaje de ustedes. De hecho, ustedes son Jack. Utilizamos esta parábola para poder explicar el largo viaje que han estado realizando. Bueno, lo bueno es que Tobías siempre te hace una especie de resumen de lo que ha ido contando anteriormente sobre el viaje de Jack. Como saben, Jack era un príncipe en el reino del espíritu. Hacía largos viajes para satisfacer su necesidad de crear, de expandir, de aprender más y de permitir que su amor se vertiera hacia afuera. Los viajes de Jack se dice que eran en el primer círculo de creación. El primer círculo de creación ya es en el espacio-tiempo, pero todavía no es en la dualidad. Con lo cual, se puede interpretar de alguna manera que ese primer círculo eran los primeros niveles dimensionales de los 7 grandes niveles dimensionales de los que nos hablan los textos espirituales. Y cuando comienza el segundo círculo de la creación es cuando se entra en la dualidad. Si lo viésemos desde la perspectiva del libro de Urantia, pues el primer círculo podría ser hasta el universo central de Abona, y el segundo círculo desde ahí, a partir de ahí, los 7 superuniversos. Pero esto solo es un aspecto físico-material, porque evidentemente en el segundo círculo, en las experiencias de la dualidad, hay que incluir los niveles dimensionales
astral, que es el colindante al nuestro séptimo físico material, sería el sexto, lo que se conocería como 4D, y mental, que sería el quinto nivel dimensional, lo que se conocería como quinto D. Ahí, como ya sabemos por muchos relatos, mucha información de canalizaciones reveladas de espiritualidad profunda, ahí ya había empezado la dualidad, mucho antes de venir a lo físico material. Pues bien, dice Tobías: como saben, Jack era un príncipe en el reino, repetimos. Hacía largos viajes para satisfacer su necesidad de crear, de expandir, de aprender más y de permitir que su amor se vertiera hacia afuera. Primera fase o primer círculo del espacio-tiempo, de las experiencias en el espacio-tiempo, de la exploración de la limitación. En uno de esos largos viajes, Jack llegó al final del primer círculo. Llegó, en la historia de Jack, pues llega al gran océano. En ese momento se planteó una pregunta: ¿continuar o regresar al reino? Pero como saben, Jack no podía resistir la tentación de un viaje. El espíritu curioso y expansivo de los fractales de la fuente, el espíritu curioso y expansivo del espíritu. Se echó al agua, sobre este nuevo tipo de energía que nunca antes había experimentado, esa energía que metafóricamente llamamos agua. Y navegó hasta que llegó al muro de fuego, una metáfora que describe el final del primer círculo, donde comienza los niveles más extremos de la limitación, la dualidad, la polarización. Era el fin de la creación tal como entonces se conocía. Trató de volverse. Trató de no ser atraído hacia el muro de fuego, pero de hecho lo fue. De hecho lo fue. Fue atraído hacia la dualidad. No en vano, el propósito del espíritu era explorar las infinitas experiencias de la limitación. Y si faltaban las más extremas, pues había una cierta componente de tendencia hacia esa exploración. Cuando Jack entró al muro de fuego, se desintegró en billones y billones de fragmentos. Algunos fractales salen del universo central de Abona, algunos fractales ya como personajes salen del universo central de Abona, todo esto en palabras del libro de Urantia, y salen a una zona exterior que después sería los 7 superuniversos. Claro, billones y billones de fragmentos son los billones y billones conciencias de personaje que después exploran en los bajos niveles. Cada uno de nosotros uno de esos fragmentos. Es decir, cada personaje del primer círculo, que ya estaba actuado por un fractal de la fuente, al pasar a la dualidad, se fragmenta de nuevo, se fractaliza de nuevo en billones y billones de fragmentos. Esto resultó ser un evento muy traumático para él. Cuando apareció al otro lado del muro de fuego, era diferente. La mayor parte de su energía y su conciencia se retiró hacia un capullo. Si el espíritu tenía que bajar hacia niveles extremos, tenía que hacerlo una parte del mismo pequeña, la gran parte del mismo, hablando muy burdamente y en términos de la metáfora de Tobías, lo que nosotros después hemos entendido que era nuestro yo superior, se tenía que quedar aparte y aislado y no podía tomar parte en esas experiencias. Ese yo superior seguía conectado con la fuente, pero la parte que bajaba a experimentar lo extremo
se iba a desconectar de la fuente, con lo cual había una parte que no podía hacerlo, la mayor parte no podía hacerlo, y la menor parte se fragmentó en billones y billones de fragmentos, se fractalizó en billones y billones de fragmentos. La mayor parte de su energía y su conciencia se retiró hacia un capullo, repetimos, se mantuvo envuelta en un capullo de energía en donde tendría un largo sueño. El propósito de eso era experimentar un viaje interior, porque ese yo superior iba a rescatar las experiencias de los billones y billones de fragmentos en que se había fractalizado en múltiples personajes de los bajos niveles de la exploración, iba a recibir todas las experiencias de ellos, experimentar un viaje interior. Hasta ese momento Jack nunca había hecho introspección, siempre había sido una expresión externa, pero después de atravesar el muro de fuego, una nueva visión interior ocurría dentro del capullo. Ese yo superior, especulando para poder relacionarlo con el libro de Urantia, podría ser el Ser Supremo, allí. Sin embargo, una parte de Jack no quedó dentro del capullo. Parte de su ser continuaba más allá del muro de fuego y pasó hacia un espacio vacío. Un espacio vacío. Todavía no estaba la materia configurada. Pasó a la nada, hacia la oscuridad total. Cuando Jack abrió los ojos del otro lado del muro de fuego, vio una imagen espejo de sí mismo. Vio su opuesto. Vio la dualidad. Se encontró con un cafre, el cafre que se había desgajado de él. Por primera vez Jack ya no era una extensión de la unidad, ahora eran dos. Y este fue el comienzo de la dualidad como la conocen ustedes. A medida que la dualidad tomó forma en el vacío, se desataron grandes guerras. Claro, si se desgajan los cafres de cada uno de los billones de fragmentos, pues hay billones de personajes de experimentación confusos y billones de cafres que se han desgajado de ellos. Entonces empieza una guerra. Hubo muchas batallas entre las entidades que habían cruzado el muro de fuego hacia el vacío, ya fragmentadas. Estaban ustedes y Jack y muchos, muchos otros. Se desató la lucha por regresar al hogar. En un esfuerzo desesperado por regresar al hogar, hogar lo pone con mayúsculas, a el primer círculo, pero incluso más allá, a la capital del reino. En el libro de Urantia sería el portal dimensional, que allí le llaman la isla eterna del paraíso, como paso a el hogar propiamente dicho. Hubo guerras en las que algunos trataban de capturar la energía de otros, pensando que esa era la forma de regresar al hogar, pensando que se trataba de un tipo de combustible. Esto de la energía como combustible ahora nos suena porque también recibimos información de que hay por ahí otros ciudadanos estelares que les gusta ir tomando la energía de los personajes que no se enteran mucho y utilizarla como combustible. Las batallas le dieron poder a esas cosas que ustedes llaman ahora dualidad. Las batallas se intensificaron e hicieron que la dualidad, la energía de dos, fuese más grande y más fuerte. Durante ese período de grandes guerras, el vacío se transformaba en una nueva realidad.
se creaba su universo físico con todas sus estrellas y galaxias. Fue la batalla por la energía lo que fue densificando la energía de todos los que batallaban, y a partir de ahí ese pensamiento acabó generando pues toda la materia. Ese pensamiento que se fue densificando a base de las batallas fue generando toda la materia. Las batallas se volvieron arrolladoras. Ningún lado lograba dominar o ganar, usando sus términos. Así que en cierto momento, queridos amigos, se llegó a un estancamiento, un alejamiento. Se supo que las batallas no podían continuar. Algo debía cambiar para que Jack y ustedes y los demás pudiesen avanzar. La dualidad en la que ningún lado predominaba sobre el otro. Esto nos suena, ¿no? Pues bien, la Tierra siendo un escenario extremo, desde su constitución hasta ahora, un lado sí ha predominado sobre el otro, el oscuro, pero eso ha cambiado ahora con la irrupción de la nueva energía. Esto lo sabemos por otras informaciones contemporáneas que se dan por ahí y que yo personalmente considero revelación espiritual también. En esa época había muchas entidades en su nuevo y creciente universo, billones y billones. Y el estancamiento llegó a tal punto que ninguno de los lados, ninguna de las energías de la dualidad podía funcionar o moverse. El empate era completo. La energía dejó de expandirse, porque en el centro de todas las cosas siempre existe el deseo de expandirse. El espíritu se expande, pero en la dualidad llegó un momento en que hubo un colapso de expansión, porque solo se puede expandir el amor. Lo demás se proyecta. Ya lo sabemos por un curso de milagros. Algo debía cambiar para que Jack y ustedes y los demás pudieran avanzar. En esa época había muchas entidades en su nuevo y creciente universo, y el estancamiento llegó a ser de tal punto que ninguno de los lados, ninguna de las energías de la dualidad podía funcionar o moverse. La energía dejó de expandirse porque en el centro de todas las cosas siempre existe el deseo de expandirse. Todo esto lo hemos repetido. Esto contradecía todo lo que el espíritu sabía y todas las cosas que alguna vez supo Jack. Hablamos con muchas metáforas esta noche. Claro, todo esto hay que ir recabando la información que se tenga sobre todos estos procesos y transacciones que en su momento se dieron y irlo hilando internamente. En realidad, el relato de Jack daría para estar pensando bastante sobre todo este tema, bastante, y relacionando bastante con muchas informaciones. Queridos amigos, los muchos grupos que existían en su universo discutían. No se trataba de entidades con formas físicas como las que ustedes creen conocer. Se trataba de entidades que tenían una energía y vibración definida, otros cuerpos sutiles, pero no físicos, todavía no tan densos. Pero no habían descendido a la materia física. Muchos de ellos se reunían para discutir la necesidad de verdaderamente comprender la naturaleza de la dualidad. Mientras se reunían y discutían, se dieron cuenta de que las batallas en ambos lados habían demostrado muy poco. Había llegado el momento de acabar con ellas. Llegó la hora de seguir adelante y expandir con la siguiente parte del viaje, hacia lo físico material. O sea que todo esto se daría en esos niveles dimensionales mental y astral. Muchas entidades se reunieron. Así se formaron lo que ustedes conocen como los concejos o familias de energía, las familias celestiales. ¿Tú a qué familia perteneces? Yo a la del Arcángel Miguel, yo a la de Sananda, yo a la de etcétera, etcétera.
Se reunieron y en el nivel más elevado de las familias se acordó descender, disminuir la vibración de ciertas entidades, ciertos ángeles que representaran a ambos lados de la dualidad. El, el experimentador normalito y el experimentador cafrecito. En este nivel menor de vibración, las entidades tomarían lo que ustedes conocen como cuerpos biológicos. Se materializarían. Esto lo explica muy bien Ranta en el libro negro. Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Manifestarían la masa. En parte, la razón de esto fue desacelerar la creación para que no fuese tan rápida como antes. Se desaceleraría. Habría oportunidades para vivir la experiencia. Habría oportunidades para evaluar y ayudar a equilibrar. Cuando ustedes eran ángeles en su universo recién en creación, creaban casi a la velocidad del pensamiento. A veces se les escapaba de las manos. A veces, queridos amigos, no sabían de qué lado estaban. No sabían cómo evaluar apropiadamente su propia energía y las cosas parecían fuera de control. Nosotros desde aquí, pues que sabemos que este es un mundo en el que la manifestación y la creación está muy ralentizada, se tardan meses y años en producir cambios, algunos, otros semanas, otros días, otros son instantáneos, pero lo que es la materia tarda un poco en cambiar desde que cambia el pensamiento. Y nos referimos a los reinos astrales o a los reinos mentales como muchísimo más rápidos y con una manifestación, pues se podría decir que casi inmediata. Bueno, pues es que de ahí venimos, lógicamente. Los reinos del sexto nivel dimensional y el quinto nivel dimensional son antecedentes respectivos de cada uno del otro, el quinto del sexto y el sexto, el astral del físico material, tal como lo está explicando aquí Tobías. Se decidió disminuir la velocidad de la energía al colocar su espíritu dentro de la masa. También se decidió que no recordarían el viaje que los había llevado hasta ese momento. ¿Cómo se coloca el espíritu dentro de la masa? En las capas espirituales del ADN. No recordarían las batallas. No recordarían haber atravesado la pared de fuego, el velo de olvido. No recordarían el reino de donde venían. Sería un nuevo comienzo. Les permitiría a ustedes y al espíritu realmente comprender la naturaleza de la dualidad y la naturaleza del dos, de el normalito y el cafrecito, ambas. Hasta ese momento en el que cruzaron el muro de fuego, el espíritu siempre había sido una expresión del uno, porque se tenía completa conciencia de unidad, a pesar de la fractalización y la fragmentación. Pero pasado el muro de fuego se perdió la conciencia de unidad completamente y se empezó a experimentar la dualidad. Hasta ese momento en el que cruzaron el muro de fuego, el espíritu siempre había sido una expresión del uno. Venir sin recuerdos dentro de una forma física a la Tierra les permitiría verdaderamente comprender la dualidad. Había muchas entidades angelicales en su nuevo universo en esa época. Y por supuesto, la mayoría de ellas quería ser parte del nuevo lugar en la Tierra. Se hizo muy famoso, por supuesto. Y en otros escenarios físico-materiales, donde también había dualidad. Cuando se solicitaron voluntarios, queridos amigos, ustedes estaban entre los primeros. Fuimos los audaces. Ustedes estaban entre los primeros. Ustedes vinieron a la Tierra primero sin forma física. Esto lo explica muy bien Ranta en el mencionado libro negro. Cambiaron su energía con la ayuda de muchas entidades del otro lado.
Cambiaron su energía de tal forma que les permitiese entrar en la dimensión de energía de la Tierra. Visitaron la Tierra en su forma angelical mucho tiempo antes de venir en su forma biológica. Ustedes y otros vinieron para establecer los formatos y las redes de energía. Fuimos preparando el escenario. Vinieron para armar los tejidos y las bases. Por ejemplo, la rejilla magnética de la Tierra, que reconoce Crión que la construyó él. El Crión es un conjunto de entidades, de las que estaban aquí ayudando a armar esos tejidos y esas bases. Visitaron este lugar para aclimatarse, así como para ayudar a armar la energía. Había mucha ayuda por parte de los ángeles, que no harían el viaje con ustedes. Hablaremos de eso un poco más en nuestras próximas sesiones. Unos cruzaron el muro de fuego, otros no. Unos descendieron al físico material y otros no. Por ejemplo, el Crión no. En cierto momento, queridos amigos, cada uno de ustedes descendió a la Tierra y eventualmente adoptaron el cuerpo humano. Comenzaron su ciclo de reencarnaciones. Insisto, Ramtha en el libro negro detalla todo este proceso. Comenzaron a caminar sobre la Tierra en muchas formas diferentes, formas físicas. Caminaron sobre la Tierra en una vida como hombres, en otra como mujeres. Caminaron de muchas formas para experimentar esa cosa llamada dualidad. Ahora, aquellos de ustedes que están aquí y que se conectan con el círculo carmesí interdimensionalmente, ustedes son los que están culminando su ciclo sobre la Tierra, su ciclo de reencarnaciones. Ustedes son los que han llegado lejos, ustedes son los que se preparan para reunirse con todo lo que es. Ustedes son los que se quedarán en la Tierra para ser los maestros de los que siguen atravesando estas experiencias. La verdad es que no tiene desperdicio la historia de Jack el Príncipe de Siam. Discutiremos sobre sus sueños por un momento ahora, porque han comenzado a intensificarse. Bueno, antes de entrar en este párrafo en el que Tobías habla de los sueños, un poco pues para aclarar algunas cuestiones que creo que son de interés para el estudiante de espiritualidad, pues digamos que el proceso de separación que relata un curso de milagros es precisamente atravesar el muro de fuego. Ya había empezado la exploración espaciotemporal de una forma muy suave, muy ligera. La cosa se puso extrema a partir de que se generó la dualidad. Y desde ahí es de donde parte un curso de milagros, porque la dualidad realmente fue una experiencia muy dura que enloqueció a todas esas conciencias. Hasta que, como bien vemos que cuenta Tobías, decidieron, ante el colapso de la confrontación entre ambas partes de la dualidad, entre esas ambas energías que estaban equilibradas, decidieron realizar una exploración en un escenario muchísimo más denso para ralentizar la capacidad de manifestación y que diese tiempo para tener experiencias dilatadas e ir aprendiendo de todas ellas. Y efectivamente, pues el escenario Tierra fue una reproducción de lo que ocurrió previamente, pero muy ralentizado. Y bueno, pues de ahí que el escenario Tierra sea así, porque realmente no podía ser de otra forma con esos antecedentes de esa lucha de ambos aspectos de la dualidad completamente equilibrada.
Yo interpreto, yo especulo que el escenario Tierra desde que se creó ha tenido más preponderancia de la energía de oscuridad sobre la de luz para poder tener esas experiencias lo más extremas posibles. Y ahora esa preponderancia de la oscuridad sobre la luz va cambiando, ya ha empezado a cambiar y nos queda, tras esta transición de décadas o cientos de años, nos queda luego una época en la que la luz preponderará sobre la oscuridad y se completen todas las posibilidades de experiencias. Cambia un poco de tema Tobías. Discutiremos sobre sus sueños por un momento ahora, porque han comenzado a intensificarse. Comienzan a ser más reales de noche. No en vano se ha disparado el fenómeno del sueño lúcido y del viaje astral. Los sueños comienzan a ser más reales, porque en la nueva energía se va adelgazando el velo y tenemos mayor habilidad o capacidad los personajes humanos de interactuar con nuestra multidimensionalidad real. Y uno de los efectos directos de esta cuestión es que los sueños se hacen bastante más vivos, se intensifican. Permítannos ayudarles a comprender lo que está sucediendo. Soñar es uno de los patrones de energía que ustedes ayudaron a crear cuando las estructuras mismas de la Tierra estaban siendo puestas en su sitio. Se sabía que necesitarían un periodo de tiempo cada día para reconectarse. Nosotros lo hemos interpretado como un periodo de tiempo para el descanso del cuerpo físico y del cuerpo emocional y mental desde el punto de vista psicológico. Pero también había una componente espiritual. Se sabía que necesitarían un periodo de tiempo cada día para reconectarse. Necesitaban apartar su dualidad humana y reconectarse con el espíritu. Es una dinámica de energía muy interesante la que ustedes armaron. Ustedes sabían que necesitarían estos momentos. En sus sueños pueden viajar a muchos lugares y pueden conectarse con muchos otros. Y eso es lo que hacemos. Y ahora eso se ha vuelto mucho más vívido, mucho más perceptible, mucho más intuible, mucho más experimentable. En muchos de sus sueños ahora regresan a ese momento antes de su llegada a la Tierra. Regresan a ese momento en el que ayudaban a transmutar el vacío para convertirlo en lo que después fue el universo físico. Cuando vivían en épocas de guerras y batallas, están viajando de regreso a la hora antes del diseño de tiempo sucesivo que pesa como una losa sobre el personaje, para tratar de resolver mucho de lo que ocurrió. Esto es bastante difícil de describir, queridos amigos, aun cuando están sentados aquí hoy y viven sus vidas humanas y vienen a completar su propio ciclo en el largo viaje, también están de regreso por las noches a esos otros lugares, están de regreso a la época anterior a su venida a la Tierra, están de regreso a la época en que el universo era creado. Cuando cierran sus ojos de noche y entran a su estado de sueño, una parte de ustedes viaja de vuelta. Ustedes viajan en el tiempo y en el espacio hacia su pasado. Le dicen a su alma del pasado que llegó el momento de reunirse, de la unidad. Hay un avance. No hay necesidad de batallas porque han encontrado otra salida. Regresan para decirle a su viejo ser que es hora de terminar los conflictos, de terminar con el caos. Ustedes están en el ahora resolviendo el pasado. Y sinceramente, pues esta es la primera vez que yo accedo a esta información tan concreta que nos da Tobías. Viéndola desde un punto de vista humano, pues todas las noches todos nosotros realizamos
turismo multidimensional. Ahora sabemos, gracias a este relato, con qué propósito. En alguno de los muchos propósitos en los que hacemos ese turismo multidimensional. Y aparte que también nos han dicho que cuando hacemos ese turismo multidimensional, no lo hacemos como la conciencia de personaje humano individual, sino que empezamos a tener consciencia de muchas partes de nuestra conciencia que están distribuidas por el gran árbol. Esto, como dice Tobías, es bastante difícil de explicar. Desde nuestro punto de vista humano, bueno, pues con los viajes astrales estamos aprendiendo a romper el velo que impide experimentar nuestra multidimensionalidad, pero muy levemente. Con los sueños lúcidos, pues tenemos acceso a aventurillas, digamos, en un entorno de realidad muy colindante con el físico material. Es un astral muy colindante. Pero realmente hay partes de nosotros que llegan muy arriba, muy arriba. Y claro, todo eso deja un trasfondo interno, pero no deja prácticamente nada de recuerdo de lo que hacemos, entre otras cosas porque desde la mentecita material humana, así delimitada, no podemos reconocer esas experiencias que tenemos por ahí. Está ocurriendo algo interesante aquí, dice Tobías, queridos amigos, queridos Shaumbra. Muy interesante. El viaje que hacen de noche en sus sueños, su viaje de regreso al momento después en que atravesaron el muro de fuego y antes de que vinieran a la tierra, el momento en que se construía el vacío, la época de las grandes guerras, ustedes viajan hacia el pasado al mismo tiempo que su conciencia viaja hacia aquí, hacia su presente, y a veces se encuentran justo en la mitad. Bien, lo va a aclarar a continuación Tobías. En nuestra última reunión hablamos sobre lo que ustedes llaman extraños, que son en realidad aspectos de ustedes en el pasado, alienígenas que se nos aparecen por las noches, u otro tipo de entidades. Se trata de los seres con los que se encuentran en la noche, porque ustedes están regresando para resolver algo viejo. Ellos viajan hacia el presente para resolver el caos en su ahora. ¿Les extraña que sus sueños sean tan intensos? Bien, los sueños, yo especulo con que se dan dos situaciones. Una situación en la que los sueños son muy intensos, que es la habitual, y otra situación en la que los sueños son tan intensos que de repente dejas de acordarte de los sueños por una cuestión de protección psicológica del personaje. Y bueno, yo cuento esto porque especulo que es la situación en la que me encuentro, que tengo fases de sueños muy recordados, muy vívidos, muy intensos y de experiencias de sueño lúcido, de viaje astral, y otras fases en las que me quedo plano. Y especulo yo, pues esas fases son que las vivencias multidimensionales son bastante más intensas de lo habitual, que ya lo son, y hay una cierta protección a no acordarse de lo que haces por ahí. No vaya a ser que el personaje humano se pueda traumatizar. Pero eso es una especulación y experiencia mías personales. Cuando despiertan de un sueño, sus mentes ofrecen una interpretación simbólica de la experiencia que tuvieron. De esto habla muchísimo Set en Habla Set 2, en esos capítulos 6, 7 y 8. Habla con sumo detalle de cómo cada uno de nosotros tenemos nuestros símbolos y aplicamos esos símbolos a ese turismo multidimensional que hacemos por las noches, porque si no, no podríamos traducir lo que allí vivimos, en muchos casos en ausencia absoluta de cuerpo, como conciencia libre,
y percibiendo unas cosas a las que no estamos en absoluto acostumbrados. Traducirlo luego a un recuerdo del personaje humano, pues se utiliza asignando símbolos a las vivencias y traduciéndolo en forma pues de los sueños más extravagantes y más caóticos, pero en realidad son símbolos de lo que en realidad estamos viviendo por allí. Cuando despiertan de un sueño, repetimos, sus mentes ofrecen una interpretación simbólica de la experiencia que tuvieron. No regresan con una imagen clara de lo que sucedió. Son una serie de símbolos y generalmente relacionados con personas y eventos presentes en sus vidas actuales. Esto es lo interesante. Generalmente en sus sueños, ustedes interpelan a las personas que están a su alrededor ahora, su familia y aquellos con los que se relacionan. ¿Por qué sucede esto, amigos? Exclama Tobías al contestar, porque aquellos con los que ustedes están en su vida actual, aquellos que están sentados en el segundo círculo esta noche, son las mismas entidades con las que batallaron en el pasado. Claro, siempre somos los mismos. Claro. Y como tendemos a intentar resolver todas estas cuestiones, tal como ha dicho Tobías, que vivimos en el pasado, pues somos los mismos los que intentamos resolver estas cuestiones en las experiencias humanas, los mismos. Interesantísimo. Por eso es importante para ellos, esos del segundo círculo que comentamos en la primera parte, en la grabación o sesión pasada nuestra, que acudían al círculo carmesí, y que eran partes de conciencia de las personas vivas que nos rodeaban, pero que una parte de su conciencia iba allí al círculo a observar lo que ocurría. Por eso es importante para ellos estar aquí esta noche. ¿Existe tanta perfección en lo que está sucediendo ahora? Exclama Tobías. Claro, todo esto se hila de una manera incomprensible e inalcanzable para nuestro intelecto, pero claro, es que está realizado todo con la mente del espíritu. Ustedes luchan en el pasado y siguen teniendo conflictos ahora. Y esas situaciones que tratan de resolver con ellos en el pasado, también tratan de resolverlas ahora. ¿Y qué ocurre si las resolvemos ahora? Que entonces arrastraremos la resolución al pasado. Ah, el tejido es complicado, reconoce Tobías. Aquellos que están aquí hoy en el segundo círculo les verán de forma extraña cuando se vuelvan a encontrar. Al día siguiente en el trabajo, en casa, los amigos, la pareja. Porque sabrán que ustedes saben, pero ellos no van a saber cómo ellos saben. Tendrán intuiciones de las cuales no hablarán contigo. Hay un deseo en lo más profundo de su ser de resolver esas cosas, de devolver las cosas hacia la unidad y luego avanzar hacia una nueva, mayor expansión, lo que nos espera de aquí en adelante en cuanto resolvamos. Avanzar hacia la energía de la nueva Tierra. Gran cantidad de energía se derrama sobre esta situación ahora mismo. Esta que tenemos ahora mismo y nuestras noches. Esto es un momento inédito en la historia de la dualidad. De la dualidad. No, ni siquiera del escenario Tierra, la historia de la dualidad. Son incontables las entidades que no tienen forma humana que ayudan en estos procesos. Habíamos quedado con ellos en que algunos bajábamos y otros ayudaban. Personajes del propósito de ayuda, que dice el libro de Urantia. Aquí están ustedes sentados sin comprender realmente quiénes son y sin comprender lo que realmente está ocurriendo, exclama Tobías. Algunos piensan que sus vidas tienen poco valor, que no han logrado mucho en esta vida. Temen ser un fracaso. Queridos amigos, lloramos ante ese pensamiento. Lloramos ante esa percepción. Nosotros sabemos que ustedes son los primeros en adoptar la nueva energía y que al mismo tiempo están sanando el pasado. Están resolviendo los conflictos de su universo y de sus galaxias,
Y esto lo dijo también Tobías respecto de las vidas en la tierra pasadas de nuestro ciclo de reencarnaciones aquí. Estábamos sanando nuestro karma terrestre y nuestro karma estelar. A lo que se está refiriendo hoy, al karma estelar. Están resolviendo los conflictos de su universo y de sus galaxias en niveles de dimensiones que ustedes no anticiparían, no podríamos ni imaginar. Están trabajando para resolver esto, para unirlos, para pasar de la dualidad a la nueva energía de 4. La energía de 4 es equilibrada, es la energía de la creación en su mundo material, es la energía crística, es el humano divino. Por eso los honramos tan profundamente, por eso sabemos que ustedes serán maestros, sabios y compasivos. Y aquí se hace una pausa porque Tobías acaba de contar otro capítulo de la historia del príncipe Jack del reino de Siam. Y a partir de aquí, pues continúa, pero ya para explicarnos precisamente el objeto de la lección 8, recibiendo la fruta de la rosa. Con lo cual, nosotros vamos a parar nuestra sesión aquí. Esta segunda parte finaliza cuando finaliza Tobías este nuevo capítulo de la historia de Jack, y dejaremos la tercera parte para comenzar con la propia lección de recibiendo el fruto de la rosa. Eso, por supuesto, será en otro momento, y ese será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.